Ni la víbora Plager puede creer que el dólar se está cayendo como piano en el gobierno de Milei. Está domando la inflación. Que haya perforado la barrera de los 1.300 pesos a la baja, tanto el blue como los financieros, tiene que ver también con que, por ejemplo, con el blanqueo, con los anticipos que hay que hacer de... La realidad es que tuvimos una semana muy tranquila en materia cambiaria, que es una buena noticia para el gobierno, o por lo menos para las intenciones del gobierno, que es mantener el dólar calmo y la inflación a la baja. También se conoció hoy, Pablo, el indicador de inflación de la ciudad de Buenos Aires, que suele ser un poquito más alto que después el nacional, ¿no? Sí, exactamente. Por la mañana, concretamente justo al mediodía, se conoce el número de la inflación porteña, que es el número más cercano que tenemos a la inflación nacional, que se va a conocer el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Este último es el que difunde el INDEC. ¿Qué dice la inflación de la ciudad de Buenos Aires? Que en agosto marcó un 4,2%. Y hay varias cosas que creo, Débora, que tenemos que decirle a la gente con respecto a esto. Primero, que marca una desaceleración de este mismo indicador con respecto al mes anterior de 0,9 puntos porcentuales, 5,1%. Claro. De 5,1 pasa de julio a agosto, pasa casi un punto. De 5,1, claro, a 4,2. Es un descenso importante que tenemos que esperar de cara a la semana próxima, que se conoce el indicador a nivel nacional, que la inflación esté por debajo del 4% en la Argentina. Sí, el reglamento de expectativa de mercado, ¿qué dio? ¿3,9, 3,8? No, sabes que no lo recuerdo exactamente sí. ahora. 3,9 pero no importa. Hay algunos que están diciendo 3,5. Si seguimos con la lógica esta que vos indicás, podríamos estar en 3 y piquito. Ya con el 3 adelante para el gobierno es muy buena noticia, porque perfora la barrera del 4, que no lo logró en el indicador anterior, aunque tenía la expectativa de poder hacerlo, ¿no? Exactamente. Esto es muy, muy bueno, pero tiene sus límites. Se va a notar una baja más pronunciada este mes, en septiembre, porque recuerden que bajó el impuesto país, con lo cual tendría que haber algún traslado hacia los precios hacia la baja, ¿sí? ¿Los regulados cuándo impactan? Porque, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires siempre es un poco más alta, porque ahí están los servicios, está el transporte, están las prepagas. En el regulados debería impactar cada vez menos. En general tendría que tender a la baja, porque los servicios públicos están cada vez más vinculadas, los aumentos, las actualizaciones de precios, a la inflación. Y si la inflación tiende a descender, también debería tender a descender el impacto justamente de la inflación en esos precios. Quiero sí aclarar algo. Pasamos de una inflación de 25,5% en diciembre último a una inflación que muy probablemente esté por debajo del 4%, y lo vamos a conocer la semana próxima. El precio del dólar, ¿no? Gente que está viajando o consumiendo y ya comprando pasajes para el año que viene, ¿no? Claro, bueno, lo que hace ¿qué quiere decir un dólar barato? ¿Cuál es el efecto del dólar barato? Primero, que vos sentís que tenés más plata en el bolsillo, ¿no? Por eso el kirchnerismo se caracterizaba por atrasar el tipo de cambio. Vos sentís que tenés más plata en el bolsillo y hay más tranquilidad en general. Por eso los gobiernos tienden a enamorarse del tipo de cambio que llamamos barato. Y además, la gente que está fuera del país tiene menos incentivo para venir a gastar acá, porque la Argentina está caro para el que cobran dólares. La Argentina está más caro que, por ejemplo, a fines del año pasado. Vienen mucho más brasileños, que antes venían muchos canadienses que no están viniendo. Sí, ahora viene mucha gente de Brasil. Pero vienen menos que antes. Los brasileños también menos que antes, y los argentinos vamos más a Brasil. Que haya perforado la barrera de los 1.300 pesos a la baja, tanto el blue como los financieros, tiene que ver también con que, por ejemplo, con el blanqueo, con los anticipos que hay que hacer de bienes personales, ¿no? ¿Vos te acordás? Es súper conveniente también anticipar pagos de bienes personales. Sí. Tenés, no pagás una parte. 5 años son. Sí, 5 años. Y además, si comprás alguna propiedad en ese lapso, tampoco queda grabada, ¿no? No, y si entras al blanqueo, por ejemplo, $100.000, que es muchísima plata, no pagás absolutamente nada por el lado del blanqueo. ¿Recuerdan cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo, y se lo malinterpretó y generó una polémica tremenda? Él sostuvo, los argentinos van a tener que vender dólares para pagar impuestos. Bueno, tenía razón. Lo limaron a Caputo, pero tenía razón. Los contadores hoy están diciendo que justamente para anticipar el pago de bienes personales hay gente que está cambiando su canutito en dólares, con lo cual eso tiende a controlar el precio del dólar y paga los impuestos en pesos, porque hay un dato muy importante: los impuestos obligatoriamente se pagan en pesos en la Argentina, con lo cual acá tenés un efecto blanqueo, por un lado, y por otro lado tenés un efecto Banco Central. Hasta los periodistas más acérrimos y que tienen un conflicto histórico con el presidente
se rinden ante la domada que le está pegando a la inflación que dejaron los degenerados fiscales del kirchnerismo, ya que los valores del dólar alcanzaron el valor más bajo de los últimos meses y prácticamente al mismo nivel que dejó plantada la bomba de tiempo el fracasado de Massa, que emitió 28 puntos del PBI para intentar ganar las elecciones, por más que eso implicara la explosión total del país, ya que lo tenía pensado arreglar con socialismo extremo. Esa es la razón por la que Milei en sus últimas apariciones les tira palazos en llamas a todos los econochantas que apostaron a un país prendido fuego y con valores de la divisa norteamericana arriba de los 2.000 pesos, y ni hablar de los cucas como Chousa que decían que se iba a 7.000 si el actual presidente ganaba las elecciones. Siguen sin poder tolerar que aplican las mismas medidas que en el resto de los países normales del mundo. Se puede comenzar a bajar la inflación por más que sea un proceso doloroso, pero el único camino después de 20 años de decadencia.